Buenas tardes, soy el doctor Jorge Morales Menéndez, soy ortopeda y traumatólogo y en esta ocasión pues procederemos a responder las preguntas que amablemente nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Bien, Ceci, el esguince de rodilla es un diagnóstico general que significa un golpe fuerte de la rodilla. Inicialmente no se puede hacer un mayor diagnóstico por la inflamación y el edema. Si el dolor, la inflamación persisten después de 10 o 15 días, probablemente se trate de un problema un poquito más severo, un problema de menisco, de ligamento. Mi consejo es que debería volver a consultar al médico que la vio primeramente o acercarse aquí con nosotros al hospital de diagnóstico o a mi clínica para poder ayudarle. Normalmente el niño debe empezar a consultar hasta los 2 años de edad en adelante. Antes todavía está muy inmaduro el sistema esquelético y todavía no es determinante. Bueno, Norma, son dos cosas diferentes. El desgaste de los cartílagos es una enfermedad degenerativa que sí tiene cura y sí tiene tratamiento, dependiendo de la fase en que se encuentre el desgaste. Uno de los problemas del desgaste de rodilla es que produce ruptura de menisco y aparentemente usted ya la tiene. Son dos cosas completamente diferentes. La ruptura de menisco necesita una cirugía y el desgaste cartílago podría necesitar una cirugía dependiendo del estado avanzado en que está. Le aconsejo que consulte a un ortopeda o con gusto se viene a mi clínica que está aquí mismo en las instalaciones del Hospital de Diagnóstico Escalón. Amigo, estamos hablando de dos cosas diferentes. El desgaste, en efecto, de los cartílagos, por ejemplo, de las rodillas y los tobillos, producen dolor e inflamación. Pero si usted me está hablando también de un problema de un disco de la columna, eso puede llevar a una condición que se llama hernia de disco y dar también ciertos dolores en las piernas o incluso hasta la planta del pie que necesitaría consultar, en este caso con un neurocirujano. Aquí en el Hospital de Diagnóstico hay varios y con gusto le ayudaremos. A ver, Doris, probablemente con esa caída usted tuvo una lesión del manguito rotador, que es el músculo que tiene el 90% de responsabilidad en el movimiento del hombro. Probablemente por eso la pincharon inicialmente. Si usted no ha mejorado con esa inyección y persiste el dolor, probablemente estemos hablando de una ruptura del manguito rotador. Eso necesita hacerse unos exámenes especiales como ultrasonografía o incluso resonancia, por lo que le sugiero que se acerque con nosotros aquí al Hospital de Diagnóstico para poder ayudarle en lo que podamos. Marisela, el pie plano actualmente no se considera una patología, se considera más bien una variación anatómica del arco del pie del niño. Inicialmente se maneja después de los 2 años de edad y básicamente con ejercicios. Poner a caminar al niño de puntilla, poner a caminarlo en los talones, que recoja cositas del suelo con los dedos de los pies. Generalmente con eso mejora. Puede llegar a ocupar plantillas. Ahora, de corregirse completamente, el pie plano nunca se corrige. Ángel, el desgaste de los ligamentos no existe. Probablemente le dijeron que tenía desgaste de cartílagos. Eso es lo que conocemos como una artrosis y sí necesita tratamiento. Dependiendo del avance del desgaste, puede ser tratamiento sintomático con medicamentos, infiltraciones en la rodilla o incluso llegar a necesitar una cirugía. Le sugiero que se acerque a mi clínica o acá al Hospital de Diagnóstico Escalón para poder ayudarle. No sabemos, porque no nos lo menciona usted, a dónde es la fisura, en qué hueso del cuerpo. Sin embargo, una fisura es una fractura incompleta, no se va a curar en 15 días. Requiere al menos de 3 a 4 semanas, dependiendo de qué tipo de hueso es el que se ha fisurado. Alicia, probablemente usted tenga un problema en la columna cervical, probablemente tenga un pinzamiento de un nervio, una hernia de disco o sencillamente una contractura suficientemente importante que le esté causando irritación al nervio. Le sugiero que consulte, esto normalmente lo ven los neurocirujanos. Aquí en el Hospital de Diagnóstico Escalón contamos con varios de ellos. Véngase que aquí le ayudamos. La mayoría de dolores en el talón, cuando justamente uno está sentado y se levanta y duele mucho, se trata de un espolón o una fascitis plantar. El tratamiento es un bloqueo directamente con un medicamento justamente en el talón. Acérquese con nosotros que le ayudamos con gusto. En efecto, es un quiste sinovial o ganglión. Puede llegar a requerir cirugía. Dependiendo de la edad del paciente, si son muy niños, se prefiere manejarlo con un poquito de medicamento, antiinflamatorios, un poquito de crema, masajeando el lugar.
pero probablemente el 90% de los casos, depende del tamaño, terminan en cirugía, en efecto. Obviamente antes no tenía este problema, pero probablemente se trate de una lesión a nivel de un disco de su columna lumbar. Necesitaría primero que la examine un médico, ya sea un neurocirujano o un ortopeda, para determinar realmente hacia dónde apunta el problema y hacer una radiografía de la columna lumbar. Acérquese con nosotros que con gusto le ayudamos. A ver, José, idealmente usted tendría que haber consultado a la unidad de emergencia del hospital de diagnóstico en el momento que tuvo su lesión. Aparentemente, según lo que nos comenta, puede tratarse de una ruptura muscular e incluso una lesión del nervio tibial. Es por eso es que probablemente siente usted adormecimiento en la pierna. Mi consejo es que se acerque a la unidad de emergencia del hospital de diagnóstico porque se debe de atender rápidamente su caso. A ver, me gustaría saber su edad para empezar, porque no es lo mismo dolores articulares a los 15 años que a los 30 que a los 60, ¿verdad? Si siente un problema al correr con sus rodillas, si siente un problema cuando carga con las articulaciones, probablemente estamos tratando de una enfermedad sistémica de las articulaciones. Debería hacerse unos exámenes y verla a un reumatólogo. Acérquese aquí al Hospital de Diagnóstico Escalón, que aquí contamos con suficiente personal médico para ayudarle. Bueno, queridos amigos, querido público, hemos tratado de por lo menos ayudarle o solventar algunas dudas. La recomendación es que si tienen un problema de emergencia, acérquense a la unidad de emergencia del Hospital de Diagnóstico Escalón. Eso es lo primero. Si su problema no es tanto de emergencia, igualmente consulten personalmente, ya sea conmigo o con cualquiera de los especialistas que nos encontramos aquí bajo la tutela del Hospital de Diagnóstico Escalón.